¿Por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás? Explicar la rebelión de Satanás implica abordar 3 preguntas complejas. Vamos a simplificar y discutir cómo se relacionan. Pregunta 1. Si Satanás fue creado completamente bueno por Dios, ¿cómo pudo cometer un acto pecaminoso? Imagina que creas un robot perfectamente funcional, diseñado para hacer cosas buenas. Un día, el robot hace algo terrible y te preguntarías cómo pudo suceder si fue hecho perfectamente. Este es el dilema con Satanás. ¿Cómo un ángel creado perfectamente elige hacer el mal? A menudo se sugiere que, aunque Satanás fue creado bueno, tenía libre albedrío. Este libre albedrío le permitía tomar decisiones independientemente, incluida la elección de rebelarse. No es un defecto en la creación de Dios, sino parte de la libertad otorgada a todos los seres inteligentes. El origen de los ángeles caídos. Antes de su rebelión y caída, Satanás, conocido como Lucifer, tenía una naturaleza significativamente diferente en comparación con su representación posterior como adversario y enemigo de Dios y de la humanidad. Antes de su caída, Lucifer era considerado un ángel poderoso y hermoso. Dios lo creó como un ser de luz y belleza. El mismo nombre Lucifer significa portador de luz o estrella de la mañana, indicando su naturaleza luminosa y alegre original. Lucifer ocupaba una posición alta en el cielo, siendo uno de los querubines, un ángel generalmente asociado con el servicio directo a Dios. Su papel era significativo y respetado entre los seres celestiales. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre la naturaleza de Lucifer antes de la caída, hay pasajes que a menudo se interpretan como referencias a él. Por ejemplo, Ezequiel 28, 12-15 describe una figura a menudo asociada con Lucifer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Estuviste en Edén, en el jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura. Eras querubín ungido para proteger. Yo te establecí. Estabas en el monte santo de Dios, caminabas en medio de piedras de fuego. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti iniquidad. Estos textos proporcionan una idea de la naturaleza de la rebelión de Lucifer y sus consecuencias, ayudándonos a entender el tema del pecado imperdonable del ángel caído. El pecado imperdonable de los ángeles caídos. Destacan la belleza y sabiduría de Lucifer, quien estaba adornado con piedras preciosas y tenía un lugar especial en la creación de Dios, indicando su alto estatus y el respeto que poseía. Lucifer era el epítome de la perfección, lleno de sabiduría y belleza. Esta descripción implica que, antes de volverse contra Dios, Lucifer era una creación perfecta sin defectos. Como querubín ungido, Lucifer tenía una posición privilegiada y única en la presencia de Dios, lo que significa alta confianza y honor en el reino celestial. A pesar de su perfección inicial, el pecado y el mal se encontraron en Lucifer, lo que sugiere que la raíz de su caída fue algo dentro de él, tradicionalmente interpretado como orgullo y el deseo de ser igual o superior a Dios. La caída de Lucifer enfatiza el concepto de libre albedrío en la Biblia. A pesar de ser creado perfecto y colocado en una posición de honor, eligió rebelarse contra Dios. Esta elección refleja el ejercicio del libre albedrío, que es fundamental para la naturaleza de todos los seres inteligentes creados por Dios, incluidos los ángeles. A diferencia de los humanos, se cree que los ángeles comprenden completamente sus acciones y sus consecuencias. Cuando Lucifer y sus seguidores se rebelaron, lo hicieron con pleno conocimiento. Esta decisión irrevocable, tomada con conocimiento completo, es una razón clave por la cual sus pecados no pueden ser perdonados. El pecado de Lucifer y los ángeles caídos no resulta de ignorancia o debilidad, sino de una rebelión deliberada y consciente contra Dios. Se considera una partida definitiva del Creador, a diferencia del pecado humano, que a menudo surge de la ignorancia o la debilidad y puede ser perdonado. El pecado de los ángeles caídos es imperdonable en el contexto de la justicia divina y refleja el juicio justo de Dios. Su pecado es una rebelión directa y consciente contra la soberanía y santidad de Dios. La misericordia de Dios se extiende a aquellos que yerran por ignorancia y buscan el arrepentimiento, una condición no aplicable a Lucifer y a los ángeles caídos. La narrativa de la redención está centrada en Jesucristo y dirigida explícitamente a la humanidad. Los humanos, a diferencia de los ángeles,
pecan sin conocimiento completo y tienen la capacidad de arrepentirse genuinamente y cambiar. Esta distinción es crucial para entender por qué se ofrece redención a los humanos, pero no a los ángeles caídos. La principal causa de la caída de Lucifer fue el orgullo. Isaías 14, 12-15 es otro pasaje a menudo asociado con la rebelión de Lucifer. Como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana. Has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La ambición de Lucifer de ser como o superior a Dios llevó a su caída. Su deseo de elevarse al nivel de Dios o ser adorado como Dios fue su propia perdición. Este orgullo y rebelión lo transformaron de un querubín amado en Satanás, el adversario y acusador. Después de su rebelión, Lucifer fue expulsado del cielo, convirtiéndose en Satanás, el líder de los ángeles caídos. Esta caída marcó una transformación completa de un ser de luz y belleza a uno asociado con la oscuridad y el mal. Para entender por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás, es esencial saber si los ángeles pueden arrepentirse. Por lo tanto, examinaremos la naturaleza de los ángeles, la naturaleza del pecado y el arrepentimiento, y cómo difieren de las experiencias humanas. Naturaleza de los ángeles. Los ángeles y los humanos son creaciones distintas de Dios. Son seres espirituales creados por Dios, cada uno con funciones y características únicas. Los ángeles están en la presencia de Dios y le sirven directamente. Los humanos, por otro lado, tienen una relación más compleja con Dios que involucra fe, pecado, redención y la posibilidad de una relación personal e íntima con Él a través de Jesús. Alábenle, todos sus ángeles, alábenle, todos sus ejércitos. Alaben el nombre del Señor, porque Él mandó y fueron creados. Salmo 148, 2-5. Esto nos dice que los ángeles, como todo lo demás en la creación, fueron hechos por mandato de Dios. A diferencia de los humanos, que son físicos y espirituales, los ángeles son seres puramente espirituales. La Biblia los llama espíritus ministradores enviados para servir a los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1:14. Esta naturaleza espiritual les permite existir en la presencia de Dios y cumplir sus roles como mensajeros y servidores. Los ángeles son seres espirituales y no poseen cuerpos físicos como los humanos, sin embargo, pueden aparecer en forma humana. Génesis 19, 1-5 relata la visita de ángeles a Lot en Sodoma, apareciendo como hombres. A menudo se les describe como único, misterioso e impresionante. Por ejemplo, en Isaías 6, 2, hay una descripción de los serafines, un tipo de ángel con 6 alas, mostrando cuán extraordinarios son. Roles de los ángeles. Los ángeles desempeñan varios roles, incluidos mensajeros de Dios. Lucas 1, 26-38, cuando Gabriel anuncia el nacimiento de Jesús a María, protectores, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91, 11, y adoradores de Dios. Apocalipsis 5, 11-12. Los ángeles tienen jerarquías, como se sugiere en Judas 1, 9, que se refiere a Miguel como el arcángel. Otros tipos de ángeles incluyen los serafines, conocidos por su adoración a Dios, Isaías 6, y los querubines, que guardaban el acceso al Edén después de la expulsión de Adán y Eva, entrada al jardín del Edén, Génesis 3-24. Cuando los ángeles tomaron su decisión de seguir o rebelarse contra Dios, lo hicieron con pleno conocimiento y entendimiento. En contraste, los humanos a menudo toman decisiones morales con conocimiento limitado y son propensos a errores y pecados. Los ángeles poseen libre albedrío, evidenciado por la rebelión de Lucifer, quien luego se convirtió en Satanás, y otros ángeles. Esta rebelión se interpreta como la caída de Satanás. Los ángeles poseen mayor conocimiento y sabiduría que los humanos, pero no son omniscientes como Dios. 1 Pedro 1, 11-12 sugiere que los ángeles están curiosos sobre la salvación humana, lo que indica que hay cosas que no saben. A ellos se les reveló que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, al hablar de las cosas que ahora os han sido anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo.
Cosas en las que los ángeles desean mirar. Interacción de los ángeles con los humanos. Los ángeles actúan como mensajeros o agentes de Dios, proporcionando guía, entregando mensajes, ofreciendo protección y, a veces, interviniendo en los asuntos humanos según lo dirigido por Dios. Un ejemplo es en Hechos 12, 6-11, cuando un ángel ayuda a Pedro a escapar de la prisión. Los ángeles muestran emociones. Hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, Lucas 3:10. Esto indica que los ángeles se regocijan en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Al ser seres espirituales, los ángeles son inmortales y no experimentan la muerte de la misma manera que los humanos. Sin embargo, su existencia no es independiente, ya que son criaturas que deben su existencia a Dios. A pesar de su poder y conocimiento, los ángeles no son omnipotentes ni omniscientes, sirven bajo la autoridad de Dios y actúan de acuerdo con su voluntad. No deben ser adorados, como lo deja claro Apocalipsis 22, 8-9, cuando un ángel le dice a Juan que adore a Dios, no a él. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El papel de los ángeles en la salvación humana. Los ángeles juegan un papel en la historia de la salvación humana, siendo vistos anunciando el nacimiento de Jesús, protegiendo y guiando a figuras clave. La incapacidad de Satanás para arrepentirse. ¿Por qué Satanás no puede arrepentirse y ser perdonado? A diferencia de los humanos que pecan y se arrepienten, piensa en alguien que comete un error pero puede disculparse y enmendarse. Satanás tomó una decisión deliberada y completamente informada contra Dios. Su pecado va más allá del perdón regular, ya que no fue un simple error, sino una rebelión intencional. Los humanos a menudo pecan debido a la ignorancia o la debilidad y pueden arrepentirse. El pecado de Satanás, cometido con pleno conocimiento y libre albedrío, se considera final e irreversible. No hay lugar para el arrepentimiento porque no fue un error, sino una rebelión consciente. ¿Pueden arrepentirse los ángeles caídos? Para explicar por qué los ángeles caídos no pueden arrepentirse, imagina a un profesional altamente experimentado, como un juez o un ejecutivo senior, que comprende plenamente las leyes y los estándares éticos de su profesión. Esta persona no solo conoce las reglas, sino también las consecuencias de romperlas. Ahora imagina que esta persona decide deliberadamente romper una ley o estándar ético significativo, plenamente consciente de la gravedad y las consecuencias de sus acciones. Este ejemplo es similar al comportamiento de los ángeles caídos. Tomaron sus decisiones con pleno entendimiento de lo que estaban haciendo. No se rebelaron porque estuvieran confundidos o no entendieran, tomaron una decisión consciente con conocimiento completo. Los ángeles caídos son seres espirituales creados por Dios, distintos de los humanos en su comprensión y toma de decisiones. A diferencia de los humanos que adquieren conocimiento con el tiempo, los ángeles poseen una comprensión completa e inmediata de sus acciones y consecuencias. También se les otorgó libre albedrío, lo cual es fundamental para entender sus acciones y sus consecuencias subsecuentes. La decisión de los ángeles caídos de rebelarse contra Dios fue tomada con pleno conocimiento y entendimiento, considerada permanente y final. Mientras que los humanos a menudo actúan por ignorancia o malentendido, las elecciones de los ángeles se ven como completas e inmutables debido a su comprensión superior. La Biblia no ofrece un relato detallado de la caída de los ángeles, pero hace algunas referencias, como en Judas 1, 6, que menciona a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. El arrepentimiento implica un cambio de mente y corazón, alejándose del pecado y volviéndose hacia Dios. Sin embargo, para los ángeles que tomaron sus decisiones con pleno conocimiento, no hay lugar para aprender de los errores o crecer en comprensión. La incapacidad de los ángeles caídos para arrepentirse también está vinculada al concepto de justicia divina. Dios, siendo justo, responsabiliza a los seres según su conocimiento y entendimiento. La finalización de la decisión de los ángeles,
hecha con plena conciencia, requiere una respuesta diferente a la dada al pecado humano. Para los ángeles caídos, el juicio es final, como se ve en pasajes como Mateo 25, 41, donde Jesús habla del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este juicio final subraya la naturaleza irrevocable de su rebelión. La redención ofrecida a través de Jesucristo, como se describe en el Nuevo Testamento, es específicamente para los humanos. Las Escrituras como Juan 3 y 16 enfatizan el amor de Dios por el mundo y la oferta de vida eterna a través de la fe en Jesús. No hay indication bíblica de un plan, similar de redención para los ángeles caídos. La historia de la redención humana es única, ya que involucra a Dios convirtiéndose en humano en la persona de Jesús para salvar a la humanidad. El arrepentimiento a menudo se ve como un requisito previo para el perdón, especialmente en contextos religiosos. Implica reconocer los errores propios, sentir remordimiento genuino y comprometerse a cambiar. Este concepto está profundamente arraigado en la comprensión del perdón, como se ve en Arrepentíos, pues, y volveos a Dios, para que sean borrados vuestros pecados, Hechos 3 y 19. El orgullo puede ser una barrera significativa para buscar y recibir el perdón, ya que implica un sentido inflado de uno mismo y una renuencia a admitir errores. El orgullo se considera uno de los vicios más graves, ya que impide que las personas reconozcan sus faltas y busquen la reconciliación. La razón por la que los ángeles caídos no pueden ser perdonados se remonta a su pleno conocimiento y elección deliberada de rebelarse contra Dios. Su pecado no es un simple error, sino una desobediencia intencional. En otras palabras, el perdón está estrechamente vinculado al arrepentimiento, alejándose del pecado y volviéndose a Dios. Sin embargo, para seres como los ángeles caídos que tomaron su decisión con pleno conocimiento, el arrepentimiento no es posible. No pueden alegar ignorancia o malentendido, y su orgullo les impide buscar el perdón. Sin segunda oportunidad para Satanás. ¿Por qué Dios no le dio a Satanás una segunda oportunidad, considerando las consecuencias eternas de su elección? En la vida, a menudo tenemos segundas oportunidades para corregir nuestros errores. Sin embargo, Satanás no tuvo esta oportunidad debido a la naturaleza irrevocable y completamente informada de su rebelión contra Dios. Su elección era tan significativa, ¿por qué no darles otra oportunidad? Este enigma cuestiona la justicia de una decisión tan permanente basada en una sola elección. La clave aquí es la naturaleza de la elección de Satanás. Su rebelión no fue simplemente un error, sino un rechazo profundo e informado de Dios. Es como un amigo de confianza que te traiciona consciente y voluntariamente, alterando fundamentalmente la relación. En este caso, una elección tan grave y deliberada, especialmente por un ser con pleno entendimiento, no merece una segunda oportunidad. La justicia divina de Dios. La justicia divina es un atributo fundamental de Dios. Se refiere al juicio justo y correcto de Dios. Es el principio de que Dios es justo y, por lo tanto, equitativo en su trato con el mundo. La justicia divina asegura que el bien sea recompensado y el mal sea castigado. El destino de los ángeles caídos puede explicarse al centrarse en su fin último. Según la Biblia, después de su rebelión, estos ángeles fueron expulsados del cielo. A menudo se les describe en un estado de separación de Dios, existiendo en oposición a su voluntad. Su papel actual se retrata típicamente como tentadores y engañadores de los humanos, intentando alejarlos de Dios. El libro de Apocalipsis, que trata de la profecía de los últimos tiempos, proporciona detalles. Apocalipsis 8 y 10 dice: «Y el diablo que los había engañado fue arrojado al lago de azufre ardiente, donde también fueron arrojados la bestia y el falso profeta. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Esto retrata el juicio final, donde Satanás y sus seguidores enfrentan un castigo eterno. El destino de los ángeles caídos subraya la justicia de Dios. Refleja la creencia de que hay consecuencias para las acciones, especialmente para aquellos seres que con pleno conocimiento y voluntad se oponen a Dios. El fuego eterno mencionado en la Biblia se interpreta a menudo como un estado de separación eterna de Dios y su bondad. Es un destino reservado para Satanás,
sus ángeles y aquellos que rechazan la oferta de salvación de Dios. El final de los ángeles caídos. El final de los ángeles caídos sirve como advertencia para todos nosotros. Es un recordatorio de las consecuencias de apartarse de Dios y la realidad del juicio divino. La rebelión de los ángeles caídos se considera severa porque fue un desafío directo a la soberanía de Dios, viniendo de seres que comprendían plenamente sus acciones. Esta severidad es una razón clave por la que sus acciones están más allá del perdón en el contexto de la justicia divina. Al responsabilizar a los ángeles caídos por su rebelión, Dios afirma su autoridad y la santidad de su orden divino. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Romanos 9:22-23. La justicia divina no es solo una acción que Dios toma, es parte de su naturaleza inmutable. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmos 89, 14. Este versículo destaca que la justicia es fundamental para el carácter de Dios. ¿Por qué Dios permitió que se rebelaran? El concepto de libre albedrío es central para responder a esta pregunta. Implica que Dios creó seres, tanto ángeles como humanos, con la capacidad de tomar sus propias decisiones. Así como los humanos tienen la libertad de elegir entre el bien y el mal, los ángeles también recibieron esta libertad. La rebelión de algunos ángeles liderados por Lucifer, más tarde conocido como Satanás, fue el resultado del ejercicio del libre albedrío. Esto es importante porque el amor, la obediencia y la adoración sin la libertad de elección son vacíos. La comprensión de Dios incluye sus atributos de omnisciencia, omnipotencia y omnibenevolencia. Algunos pueden cuestionar por qué un Dios omnisciente crearía seres que él sabía que se rebelarían. Sin embargo, en el contexto del amor y la libertad, se vuelve más claro. La creación de ángeles con libre albedrío fue una expresión de la naturaleza amorosa de Dios, otorgándoles la dignidad de elección. La permisibilidad de la rebelión encaja en un plan divino mayor que, en última instancia, demuestra su gloria, justicia y gracia. Romanos 9, 22-23 habla de la paciencia de Dios y la demostración de su gloria a través de objetos de misericordia y de ira. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria. Permitir la rebelión de los ángeles también habla del concepto de justicia divina. Dios es justo y recto, y su respuesta a la rebelión de los ángeles fue justa. Los ángeles caídos enfrentan las consecuencias de sus acciones, como se menciona en 2 Pedro 2, 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. La existencia de los ángeles caídos y su continua oposición a la voluntad de Dios da lugar a una batalla espiritual, como se menciona en Efesios 6 y 12. Esta batalla entre el bien y el mal proporciona contexto para las luchas morales y espirituales humanas. La capacidad de elegir es fundamental para la naturaleza del amor y la adoración. El deseo de Dios es que su creación elija amarlo y servirle. La rebelión de los ángeles, aunque trágica, enfatiza el valor y la seriedad de la libre elección en el ámbito espiritual. Dios permitió que los ángeles se rebelaran porque creó a todos los seres con libre albedrío, un componente necesario para el verdadero amor y obediencia. La rebelión de ángeles como Lucifer es una consecuencia de esta libertad y sirve como testamento de la naturaleza del orgullo, la importancia de la elección y la realidad de la justicia divina. Estos eventos han resaltado aspectos clave de la naturaleza y el plan de Dios, incluyendo su soberanía, justicia y la profundidad de su amor que respeta la libertad de su creación. Conclusion. La rebelión de Satanás y las cuestiones que plantea sobre el libre albedrío, el pecado y el perdón son profundas. La decisión de Satanás de rebelarse fue una elección completamente informada y deliberada contra Dios, lo que la hace imperdonable. Esto contrasta con el pecado humano, donde la ignorancia, la debilidad y el potencial de crecimiento y cambio permiten el arrepentimiento y el perdón. La falta de una segunda oportunidad para Satanás enfatiza la gravedad y la finalidad de su rebelión. Aunque estos enigmas pueden permanecer parcialmente sin resolver, apuntan a las complejidades del libre albedrío,
la justicia divina y la naturaleza del pecado. Oration. Padre Celestial, Creador de todo lo visible e invisible, nos acercamos a ti hoy con corazones humildes buscando sabiduría y entendimiento en los misterios de tu plan divino. Reconocemos tu infinita sabiduría y tu amor sin límites que brilla sobre nosotros cada día. Al reflexionar sobre la profundidad de tu perdón, nuestras mentes se vuelven hacia la difícil pregunta de por qué los ángeles caídos, incluyendo a Satanás, parecen estar excluidos de tu gracia. Señor, reconocemos que nuestra comprensión es limitada y que hay aspectos de tu voluntad divina que permanecen más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, en nuestra búsqueda de entendimiento, buscamos tu guía. Ayúdanos a entender, aunque sea modestamente, la naturaleza de tu justicia y misericordia y cómo coexisten armoniosamente en tu reino divino. Te agradecemos, oh Señor, por la misericordia que nos extiendes a pesar de nuestras fallas y nuestra tendencia a desviarnos de tu camino. Nos ofreces redención y la oportunidad de regresar a tu rebaño. Este don del perdón es un testamento de tu amor sin fin. Nos sentimos humildes y agradecidos por la oportunidad de arrepentirnos y ser renovados en tu amor. Sin embargo, el destino de los ángeles caídos, aquellos que se rebelaron contra tu gloria, sigue siendo un aspecto complejo de nuestra fe. Reconocemos que estos seres, una vez puros y cercanos a ti, eligieron un camino lejos de tu luz. Sus acciones, nacidas del libre albedrío, los llevaron fuera de tu gracia. En esto vemos un reflejo de la importancia del libre albedrío, un don que diste a toda tu creación y la responsabilidad que conlleva. Señor, enséñanos a través de esto el valor de nuestras elecciones y las consecuencias que conllevan. Que aprendamos de la caída de estos ángeles la importancia de la humildad, la obediencia y un corazón que busca constantemente tu rostro. Que su historia nos recuerde mantenernos vigilantes en nuestra fe y firmes en nuestra devoción a ti. También oramos, Padre Celestial, por la gracia de aceptar los misterios de tu reino mientras buscamos entendimiento y reconocemos que algunas cosas son conocidas solo por ti. En esta aceptación, que encontremos paz y confianza en tu sabiduría y justicia supremas. En la historia.